¿Qué es un switch? Un switch es un dispositivo digital de lógica de interconexión de redes de cómputo que opera en la capa 2, nivel de enlace de datos, del modelo OSI. Su función es interconectar dos o más segmentos de red, y facilitar su comunicación. Es decir que a diferencia del hub entrega la información que se envía para que llegue únicamente a quien se ha seleccionado. Para ello primero reconoce las direcciones MAC de los dispositivos que estén conectados a él por medio de sus puertos. Luego las guarda en una tabla denominada tabla de conmutación. Los conmutadores también se utilizan cuando se desea conectar múltiples redes, fusionándolas en una sola. Al igual que los puentes, dado que funcionan como un filtro en la red, mejoran el rendimiento y la seguridad de las LANs. Los puentes y los switch pueden conectarse unos a los otros, pero siempre hay que hacerlo de forma que exista un único camino entre dos puntos de la red. En caso de no seguir esta regla, se forma un bucle o loop en la red, que produce la transmisión infinita de tramas de un segmento al otro. Generalmente estos dispositivos utilizan el algoritmo de Spanning Tree para evitar bucles, haciendo la transmisión de datos de forma segura. Los switch poseen la capacidad de aprender y almacenar las direcciones de red de nivel 2, direcciones MAC, de los dispositivos alcanzables a través de cada uno de sus puertos. Por ejemplo, un equipo conectado directamente a un puerto de un switch provoca que el switch almacene su dirección MAC. Esto permite que, a diferencia de los concentradores o hubs, la información dirigida a un dispositivo vaya desde el puerto origen al puerto de destino. En el caso de conectar dos switch o un switch y un hub, cada switch aprenderá las direcciones MAC de los dispositivos accesibles por sus puertos, por lo tanto en el puerto de interconexión se almacenan las MAC de los dispositivos del otro switch. Como anteriormente se comentaba, uno de los puntos críticos de estos equipos son los bucles, ciclos, que consisten en habilitar dos caminos diferentes para llegar de un equipo a otro a través de un conjunto de switch. Los bucles se producen porque los switch que detectan que un dispositivo es accesible a través de dos puertos emiten la trama por ambos. Al llegar esta trama al switch siguiente, este vuelve a enviar la trama por los puertos que permiten alcanzar el equipo. Este proceso provoca que cada trama se multiplique de forma exponencial, llegando a producir las denominadas inundaciones de la red, provocando en consecuencia el fallo o caída de las comunicaciones. Al clasificar los switch de acuerdo al método de direccionamiento se tiene Store and Forward. Los switches Store and Forward guardan cada trama en un buffer antes del intercambio de información hacia el puerto de salida. Mientras la trama está en el buffer, el switch calcula el TRT y mide el tamaño de la misma. Si el TRT falla, o el tamaño es muy pequeño o muy grande, un cuadro Ethernet tiene entre 64 bytes y 1518 bytes. La trama es descartada. Si todo se encuentra en orden, es encaminada hacia el puerto de salida. Este método asegura operaciones sin error y aumenta la confianza de la red. Pero el tiempo utilizado para guardar y chequear cada trama añade un tiempo de demora importante al procesamiento de las mismas. La demora o delay total es proporcional al tamaño de las tramas. Cuanto mayor es la trama, mayor será la demora. Cut-through. Los switches cut-through fueron diseñados para reducir esta latencia. Esos switches minimizan el delay leyendo solo los 6 primeros bytes de datos de la trama, que contiene la dirección de destino MAC, e inmediatamente la encaminan. El problema de este tipo de switch es que no detecta tramas corruptas causadas por colisiones, conocidos como runs, ni errores de TRT. Cuanto mayor sea el número de colisiones en la red, mayor será el ancho de banda que consume al encaminar tramas corruptas. Existe un segundo tipo de switch cut-through, los denominados fragment free, fue proyectado para eliminar este problema. El switch siempre lee los primeros 64 bytes de cada trama, asegurando que tenga por lo menos el tamaño mínimo, y evitando el encaminamiento de runs por la red. Adaptative cut-through. Los switches que procesan tramas en el modo adaptativo soportan tanto Store and Forward como cut-through. Cualquiera de los modos puede ser activado por el administrador de la red, o el switch puede ser lo bastante inteligente como para escoger entre los dos métodos, basado en el número de tramas con error que pasan por los puertos. Cuando el número de tramas corruptas alcanza un cierto nivel, el switch puede cambiar del modo cut-through a Store and Forward, volviendo al modo anterior cuando la red se normalice. Los switches cut-through son más utilizados en pequeños grupos de trabajo y pequeños departamentos. En esas aplicaciones es necesario un buen volumen de trabajo o throughput, ya que los errores potenciales de red quedan en el nivel del segmento, sin impactar la red corporativa. Los switches Store and Forward son utilizados en redes corporativas, donde es necesario un control de errores, atendiendo a la forma de segmentación de las subredes.
Switches de capa 2 o Layer 2 switches. Son los switches tradicionales, que funcionan como puentes multipuertos. Su principal finalidad es dividir una LAN en múltiples dominios de colisión, o en los casos de las redes en anillo, segmentar la LAN en diversos anillos. Basan su decisión de envío en la dirección MAC destino que contiene cada trama. Los switches de nivel 2 posibilitan múltiples transmisiones simultáneas, sin interferir en otras subredes. Los switches de capa 2 no consiguen, sin embargo, filtrar difusiones o broadcasts, multicasts, en el caso en que más de una subred contenga las estaciones pertenecientes al grupo multicast de destino, ni tramas cuyo destino aún no haya sido incluido en la tabla de direccionamiento. Switches de capa 3 o Layer 3 switches. Son los switches que, además de las funciones tradicionales de la capa 2, incorporan algunas funciones de enrutamiento o routing, como por ejemplo la determinación del camino basado en informaciones de capa de red, capa 3 del modelo OSI, validación de la integridad del cableado de la capa 3 por checksum y soporte a los protocolos de routing tradicionales, RIP, OSPF, etc. Los switches de capa 3 soportan también la definición de redes virtuales, VLANs, y según modelos posibilitan la comunicación entre las diversas VLANs sin la necesidad de utilizar un router externo. Por permitir la unión de segmentos de diferentes dominios de difusión o broadcast, los switches de capa 3 son particularmente recomendados para la segmentación de redes LAN muy grandes, donde la simple utilización de switches de capa 2 provocaría una pérdida de rendimiento y eficiencia de la LAN, debido a la cantidad excesiva de broadcasts. Se puede afirmar que la implementación típica de un switch de capa 3 es más escalable que un router, pues este último utiliza las técnicas de enrutamiento a nivel 3 y encaminamiento a nivel 2 como complementos, mientras que los switches sobreponen la función de enrutamiento encima del encaminamiento, aplicando el primero donde sea necesario. Dentro de los switches capa 3 tenemos paquete por paquete, packet by packet. Básicamente, un switch packet by packet es un caso especial de switch store and forward, pues, al igual que estos, almacena y examina el paquete, calculando el TRT y decodificando la cabecera de la capa de red para definir su ruta a través del protocolo de enrutamiento adoptado. Layer 3 cut through. Un switch Layer 3 cut through, no confundir con switch cut through, examina los primeros campos, determina la dirección de destino, a través de la información de los headers o cabeceras de capa 2 y 3, y, a partir de ese instante, establece una conexión punto, a nivel 2, para conseguir una alta tasa de transferencia de paquetes. Cada fabricante tiene su diseño propio para posibilitar la identificación correcta de los flujos de datos. Como ejemplo, tenemos el IP Switching de Epsilon, el Secure Virtual Networking de Cabletron, el FastTip de 3 Comandante. El único proyecto adoptado como un estándar de hecho, implementado por diversos fabricantes, es el MPOA, Multiprotocol over ATM. El MPOA, en desmedro de su comprobada eficiencia, es complejo y bastante caro de implementar, y limitado en cuanto a backbones ATM. Además, un switch Layer 3 cut through, a partir del momento en que la conexión punto a punto es establecida, podrá funcionar en el modo Store and Forward o cut through. Switches de capa 4 o Layer 4 switches. Están en el mercado hace poco tiempo y hay una controversia en relación con la adecuada clasificación de estos equipos. Muchas veces son llamados de Layer 3 más, Layer 3 Plus. Básicamente, incorporan a las funcionalidades de un switch de capa 3 la habilidad de implementar las políticas y filtros a partir de informaciones de capa 4 o superiores, como puertos TCP/UDP, SNMP, FTP, etc. Los switch utilizan un proceso denominado microsegmentación para reducir los dominios de colisión y el tráfico de red. Esta reducción genera un mejor uso del ancho de banda y mayor tasa de transferencia. Los routers o los switch de capa 3 utilizan direcciones IP para enrutar un paquete. Los switch de capa 2 envían tramas teniendo en cuenta la información de la dirección MAC. Hay dos tramas de conmutación de capa de datos. La conmutación de capa 2 y de capa 3. Los routers o los switch de capa 3 usan la conmutación de capa 3 para enrutar los paquetes. Los switch de capa 2 y los puentes usan la conmutación de capa 2 para enviar tramas. La diferencia entre conmutación de capa 2 y de capa 3 es el tipo de información que se encuentra dentro de la trama que se utiliza para determinar la interfaz de salida. La conmutación de la capa 2 tiene en cuenta la dirección MAC, mientras que la conmutación de capa 3 tiene en cuenta direcciones de la capa de red o en las direcciones IP. La tabla de conmutación se encuentra en la memoria de contenido direccionable. Un switch simétrico ofrece conexiones conmutadas entre puertos con el mismo ancho de banda.
Un switch LAN asimétrico proporciona conexiones conmutadas entre puertos con distinto ancho de banda. A continuación se muestran algunas clases de switch ya que todos no son del mismo estilo.